Pública, Otto Sonnenholner, a quien saludamos con el afecto de siempre. Estimado ex vicepresidente, es un gusto enorme y tal vez arrancar, aparte de saludarlo, arrancar pues con esta lectura inicial. ¿Cómo ve desde su perspectiva, cómo analiza todas estas últimas horas que ha vivido el país? Es un gusto enorme, bienvenido. Hola, igualmente Alberto, hola Ramiro, no sé quién más está en el Mónica panel, y Lorena. no lo escucho. Está... Hola Mónica, hola Lorena, no lo escucho al abogado Eduardo Victorio Mendoza Paladines. Ya llega un momento. No, ya mismo, más luego llega. Ya mismo llega Luis Bosch. Ya está. No puede ser. Tiene que está atendiendo un tema hidráulico. Oiga, bueno. Oiga Otto, usted en su estación radial pues llega primero y se va al último. Bueno, ya no trabajo ahí, pero cuando trabajaba llegaba a 5:45 y salía último. Hay que abrir la tienda, pues sí me enseñaron a mí que uno abre la tienda. Está en socioempleo ahorita, Otto. Oiga, mis actividades en las que estaba antes, y creo que en la comunicación, cuando yo acepté ese paréntesis en mi vida del servicio público, la comunicación, yo sabía que se iba a alejar por un tiempo, ¿no? Y creo que es lo correcto. Es difícil volver a la crítica así nomás después de haber vivido lo que nos tocó en esa época. Pero bueno, sobre la crisis, Alberto, Ramiro, Mónica, Lorena, buenos días. Primero, lamentable volver a esto. Ahora, advertido estaba escrito, está en un libro del señor Issa, escrito tal cual. Y creo que por desgracia nuevamente los ciudadanos somos víctimas, daño colateral, de un ajuste de cuentas entre políticos, de sus pugnas de poder, de su lucha por la impunidad y de la defensa de sus intereses personales. Aquí nos tienen a los demás sin oxígeno, sin alimentos, sin poder trabajar, en medio de la incertidumbre, en medio de la barbarie con la que amenaza abiertamente en su libro el señor Issa. Aquí estamos. Y ayer ocurrió algo, sí, como dice Ramiro, quizás inesperado, porque si de algo se encargó el gobierno, desde mi punto de vista de forma equivocada, fue de pelearse con todos, incluido con el partido con el que llegó al poder, que es el Partido Social Cristiano. Se pelearon con todos, se pelearon con la izquierda democrática. Quizás esa es una de las principales diferencias entre lo del 2019 y lo actual en materia de la situación política del gobierno. Este gobierno se ha peleado con absolutamente todos. Sin embargo, así como no concordé en su momento con el señor Correa y así como tengo críticas al gobierno del señor Lasso, en ambos casos siempre he estado dispuesto a defender la poca institucionalidad que tenemos. Y ellos fueron electos y creo que en ese sentido querer usar la asamblea, por más que sea una vía constitucional la muerte cruzada, quererla utilizar para darle algún vicio de legalidad a lo que realmente es un golpe de Estado que se viene orquestando hace meses. Si usted ve inclusive la destitución de la señora Yoy y la actuación del señor Saquicela, va a ratificar, sumando 2 más 2, que esto se viene orquestando hace meses y que esta grave conmoción social a la que digamos, aluden como razón para activar la causal de destitución, es la provocación de los mismos que ayer votaron en la Asamblea para sacar al presidente. Eso es articulado. Esto no quiere decir que no existan reclamos justos, eso no quiere decir que no existan temas que no han sido atendidos, y ahí es donde vienen quizás las principales críticas al gobierno. Pero de ahí a que esos problemas se resuelvan tumbando un presidente, creo que los ecuatorianos esa lección ya la aprendimos, ¿o no? Definitivo, eso es definitivo. Permítame, Otto, antes de seguir con las consultas, darle la bienvenida ya de manera formal. Aquí estaba nuestro principal, Eduardo Mendoza Paladines. Presidente, qué gusto de saludarlo. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Presi? ¿Cómo va? Pensaba que nos había abandonado. No, estábamos conversando aquí al lado. Que no quería venir al diálogo. No. Después me ponen multa mis compañeros, presidente. Son muy difíciles. Gusto de saludarlo. Ayer me encontré con su papá y nos dimos un abrazo. Sí, ahí estuvimos. Siga, por favor, sí, Roberto, seguiremos. Ya que lo menciona siempre, es tan grato verlo a don Ramón, ¿no? Y conversar con él. Oiga, vicepresidente, a ver, justamente su visión, porque usted tiene una visión desde el mundo académico, desde el mundo empresarial, desde el mundo de la comunicación y ha estado en la función pública. Es importante, ¿no? Es importante porque siempre está con esa visión de avanzada también, ¿no? ¿Cómo recuperar institucionalidad
en medio precisamente de todos estos ataques a los que se ve abocado la sociedad y el Estado. O sea, porque no es el gobierno del presidente Lazo, no es solamente el presidente Lazo. Yo creo que el ataque desde diversos sectores es para la sociedad en su conjunto y para el Estado. Cómo poder ir generando esa institucionalidad que nos lleve también a poder desarrollar o suscribir entre todos ese gran pacto social que requiere el Ecuador. Ya, mira, algunas cosas. Primero, entender en medio de qué estamos. Y como les decía, esto está escrito en el libro Estallido del señor Issa, en donde él deja claramente establecido que él no cree en la democracia, que él no cree en la institucionalidad, dice que los sufragios son una ficción y que él solo cree en que a masazos, citando a Karl Marx, hay que destruir lo que en el Ecuador existe, y que él termina su última frase, y por favor, si no se quiere leer el libro, léase la última, y entiendo que no se quiera leer el libro, pero léase por lo menos ciertas partes importantes, o pide el resumen. Cierra diciendo indocomunismo o barbarie. Entonces, mientras él no pueda implementar el indocomunismo que aspira, con el que sueña, con el que predica, aquí nos quiere someter a la barbarie. Y en medio de eso, fuerzas políticas que tienen agendas claras de impunidad, de intereses personales, de defender negocios opacos, fuerzas políticas pescando a río revuelto para seguir, insisto, en lo que han estado siempre. Entonces, esa es la realidad. Ahora, ¿cómo se resuelve? Primero, entendiendo que la CONAIE ni empieza ni termina con el señor Issa, así como también las causas justas y los sectores sociales tienen representaciones mucho más amplias y diversas que la CONAIE. Y quizás la CONAIE tiene la ventaja que otros sectores sociales no tienen, que es que ellos sí tienen hoy, a través de Pachacutic, la mayor representación y vocería política de su historia en la Asamblea Nacional. Y la pregunta que yo les hago, ¿y para qué les ha servido? ¿Qué han hecho? Porque se suponía que el discurso, cuando en los 90 empiezan a manifestarse, es que no tenían representación política, que estaban excluidos del sistema. Ese era el discurso. Bueno, hoy ellos son protagonistas del sistema democrático del Ecuador. Juegan un rol fundamental. ¿Y para qué lo han utilizado? ¿Para qué lo han utilizado? ¿Cómo lo han aplicado para defender las causas que dicen representar? No, de ninguna forma. Solo se dedicaron a blindar la impunidad de sus panes, dando amnistías para los que era y para los que no era, excluyendo a la otra parte. Eso es grave. Y aquí lo hablamos con ustedes en el mes de marzo, trayendo como consecuencias el caos que estamos viviendo nuevamente, porque hoy lo que usted tiene es unos dirigentes envalentonados por la impunidad a la que están acostumbrados, que hoy piden no criminalizar a los manifestantes, porque a los puntos se van sumando, no era un decálogo, ya van por 11, terminarán en 40. Escuchen. Pero piden no criminalizar a los manifestantes. En eso estamos de acuerdo todos. A quienes no cometen delitos, evidentemente que hay que respetarlos, que hay que garantizar su derecho a protestar, su derecho a resistir dentro del marco constitucional. Pero a los que violan la ley, esos deben responder finalmente ante la justicia. Caso contrario, aquí viviremos secuestrados. Como dijo Ramiro, ¿cuánto costará el rescate? ¿No? Aquí viviremos secuestrados en medio de la barbarie que predica el señor Issa cada cierto tiempo, hasta que no se imponga por la fuerza y por medio de la violencia el comunismo indoamericano que admira y predica. Así que aquí hay que reunirse con dirigentes, y los dirigentes son quienes llaman a una manifestación de forma legítima a defender causas justas. Pero si esa manifestación termina en violencia, en sedición, en terrorismo, y ese dirigente no llama a desmovilizarse, sino que insiste en las acciones y busca como pretexto el tema de los infiltrados o el tema que dicen también de se salió de las manos, bueno, en ese momento, si ese dirigente no llama a desmovilizarse, deja de ser dirigente y pasa a ser cabecilla. Y con eso no se puede sentar un gobierno. Aquí el gobierno tiene que buscar diálogos directos con las bases, con los dirigentes serios que los tiene el país, ¿ya? Y dejar de lado dejar de lado a quienes quieren imponer, secuestrar, someter a una capitulación a la institucionalidad del Ecuador. Mientras lo escuchaba, ex vicepresidente, caí en cuenta de algo, ¿no? De que de las 5 funciones del Estado que existen actualmente, 2 han estado en control precisamente del mundo indígena. O sea, la electoral con doña Diana Tamaim. Tienen una gran representación, en gran parte trabajo de personas como Eduardo Mendoza. No lo estoy acusando de nada, Eduardo, estoy reconociendo que si ustedes revisan el trabajo del transitorio,
tiene representación de una mujer afro en la fiscalía, representación de una mujer indígena en el Consejo Nacional Electoral. Dos allí. En todas partes hay una diversidad y una representación que debe de ser un espejo del Ecuador. Pero yo me pregunto, ¿para qué lo han utilizado? Eso, es que a eso iba. Son parte del problema también. Es que a eso iba, en la función electoral, y la pregunta es, la CONAIE, el mundo indígena, el Pachacuti, el brazo político, han generado, por ejemplo, las reformas en materia electoral para generar mejores condiciones en lo que tiene que ver con el campo electoral, con el campo de poder llegar a la designación de nuestras autoridades, por un lado, y es increíble también, y yo veo que la gente lo pasa por alto, ¿no? El hecho de que cuando se eligió a doña Guadalupe Llori, más allá de cualquier cosa, de que si ella estaba con el nivel de preparación, de Guadalupe Llori, claro, la Asamblea Nacional pero por supuesto, ¿y por qué Pachacuti y la CONAIE no promovieron todas las reformas que se requieren si en la legislatura se trabaja aquello? Porque Alberto, yo le puedo hablar de la experiencia, desde la experiencia, porque este decálogo no es una razón, es una excusa, y siempre habrá una excusa. Porque el señor, insisto, que dirige esta institución respetable que es la CONAIE, lo que cree es en la anarquía, en la barbarie, en eso cree. Él no cree en el diálogo. Él no cree, ni siquiera le interesa, creo yo, resolver realmente los problemas sociales de quienes dice representar. Porque si le interesara de verdad, estarían hablando de en qué invertimos o cómo invertimos los recursos que el Ecuador se está ahorrando en materia de subsidios en verdadero desarrollo social. Claro. No, quieren insistir en una política social regresiva que beneficia en 3/4 partes a quienes más tienen y solo en 1/4 parte a quien más necesita. Quieren insistir en una política fracasada que, si fuese una política social efectiva, hubiese conseguido entonces que Venezuela, que es el país que más combustible subsidia en el mundo, tuviese el desarrollo social comparable con Dinamarca. Pero evidentemente no lo tiene ni lo va a tener, porque es una política que no ha funcionado. Entonces yo creo que ya es momento, de lado y lado, del lado del gobierno, de decir, a ver, señores, evidentemente hay una crisis social que se agravó, siempre la hemos tenido, pero que se agravó por una pandemia que fue inclemente con el Ecuador y que en materia sanitaria fue letal, pero en materia social fue brutal. Dejó a cientos de miles de familias en unas condiciones precarias que no la pudimos atender, y me incluyo, como ameritaba, porque no teníamos dónde caernos muertos. Con las justas estábamos pagando sueldos, y lo poco que se pudo hacer fue que con el dinero que se ahorró de subsidios en esa época, porque en esa época se empezó la eliminación progresiva, que ese dinero en su totalidad se invierte en bonos de emergencia para las familias que no iban a morir de COVID sino de hambre. Pero sin duda fue insuficiente. Permítame, ex vicepresidente Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para usted. Otto, ¿cómo vas? Gusto en saludarte. Hola, Ramiro, gusto de verte, de saludarte. ¿Cómo estás? Otto, yo quiero volver a lo que usted comenzó diciendo, similitudes y diferencias del 2019. También hay que compararlos con el 97, con el 2000, con el 2005, porque hay ingredientes de todo. Yo conversaba en algún momento con el doctor Eduardo Peña Triviño, ex vicepresidente de la República, y me decía la posición incómoda que es de ser un vicepresidente de la República. En estas situaciones. En esta situación, y a eso quería llegar, en esta situación. Mientras su actitud en el 2019 era visible, estaba, y todos sabemos que le calentaron la oreja, porque es un secreto a voces en la vida, usted lo podrá decir, no lo podrá reconocer, pero son hechos ciertos porque siempre hay comedidos, ya, que calientan los oídos a un vicepresidente. Pero para esto hay que tener talante y talento, y hay que tener también actitud democrática. Por tanto, ¿qué similitudes encuentra usted de estos hechos que le acabo de narrar? ¿Qué diferencias hay? Y ya aprendida la lección, si es que la ha aprendido el gobierno actual, ¿qué medidas debería tomar para lo que viene? Porque es claro, está saliendo de un COVID en donde ha estado intubado, en terapia intensiva, 40 días metido, todos los familiares preocupados por su salud, y por lo menos ayer lo bajaron de cuidados intensivos a cuidados intermedios.
estoy siendo metafórico para dejarle a usted la respuesta, Otto. Ya, Ramiro, algunas cosas son distintas. Algunas cosas son distintas. La primera, la que le decía. El gobierno del cual yo fui parte cuidaba mucho las alianzas políticas. Había diferencias con el Partido Social Cristiano, con la Izquierda Democrática, con Pachacuti. No votaban en todo, pero se mantenía una relación de respeto con todos ellos. No, uno no salía a acusarlos ni a agredirlos. Yo recuerdo yo aprendí mucho, ¿no? Porque la verdad uno tiene que reconocer, digamos que uno tiene que tener la humildad de saber escuchar y aprender, por más cargo, por más autoridad que uno llegue a ser. Yo aprendí mucho, entre otras cosas, la actitud del presidente de nunca ponerse en una posición agresiva en contra de quienes justa o injustamente estaban protestando y en contra de quienes abiertamente cometían el delito de sedición, de ofensa, de discriminación en contra de él. Usted recordará que en cadena nacional decían textualmente hay que tumbar al patuleco, ¿no? Sí, ¿verdad? Clarísimo. Entonces, ahí solo en esas declaraciones una serie de delitos y el señor, oiga, créame, con una paz, una tranquilidad, y eso para mí fue un aprendizaje. El otro aprendizaje que siempre lo cuento porque para mí fue importante, de que yo nunca estuve de acuerdo con la sentada del presidente ahí en el famoso diálogo. En las porque Naciones no era un Unidas. diálogo, siempre sabíamos que era una capitulación, un sometimiento. Y le dije al presidente en ese entonces, presidente, yo soy joven, creo que la obligación de la juventud es cambiar las cosas, es pensar distinto. La juventud no es una virtud, es una oportunidad, la oportunidad de replantear las cosas de forma innovadora. Le decía, presidente, con los recursos que hoy no teníamos, éramos un gobierno que sufría del síndrome de la Chile fulminante, ¿no? Sin precio de barril, sin reservas, sin plata. ¿Ya? Le decía, presidente, con estos recursos podemos trabajar el verdadero desarrollo social, podemos invertir, tenemos la razón, le decía. El subsidiar combustibles fósiles es una política social regresiva, porque beneficia más a los que tienen que a los que necesitan. Es un yunque que pesa sobre los hombros de las clases más desfavorecidas, y a mí me apena, me causa hasta ira ver que los supuestos defensores de las causas sociales insisten en esta política fracasada, en vez de presentar alternativas. El presidente me dijo una cosa, me dijo en esa época, Otto, ¿cuántos años tiene casado? Le digo, 10, presidente, ya voy para 13, en esa época tenía 10 años de casado. Me dijo, yo tengo 40, y te puedo decir sin temor a equivocarme, que hay momentos en la vida en que es mejor tener paz que tener la razón. Ya después con paz vamos a resolver el problema que tanto te preocupa. Y así lo hicimos. Apenas se sentó, se retomó la paz y yo me fui comunidad por comunidad a hablar con los ciudadanos que en muchos casos habían sido engañados, habían sido manipulados. Fui a combatir las mentiras con la verdad. Fui a dar la cara también ante reclamos que eran justos y a explicarles cómo podríamos, en vez de subsidiar combustibles, por ejemplo, entregar transporte público gratuito para los estudiantes. En vez de subsidiar combustibles, por ejemplo, desarrollar fondos de desarrollo rural o crear fondos de desarrollo rural para que los caminos vecinales, el riego, la infraestructura de salud y educación comunitaria atiendan realmente a los sectores más marginados. Pero todo esto se puede hacer con la plata. Si no se toma la medida, díganme ustedes de dónde sale la plata. Entonces la gente estaba de acuerdo. La gente, ustedes creen que la gente que la gente es tonta. La gente es inteligente. Lo que pasa es que quienes abusan del buen corazón y la corta memoria que tenemos la mayoría de los ecuatorianos y los manipulan. Pero entonces es ahí donde las autoridades tienen que dar un paso al frente, Ramiro, y tratar de cambiar las cosas, porque si no, ¿para qué estamos? ¿Cuál era mi sensación? Y esta fue quizás mi primera diferencia importante con el presidente en ese entonces. La sensación mía era de que si no podíamos hacer lo que había que hacer, si no podíamos cambiar las cosas para bien, entonces ¿cuál era el propósito de estar ahí? ¿Me explico? Y creo que hay que jugársela en la vida y que hay que tratar de cambiar las cosas, porque si no, aquí vamos a seguir. El señor Eduardo Mendoza tiene, desde que yo tengo memoria, haciendo comunicación. Su padre, su abuelo, lo mismo. Eduardo, dígame usted si las noticias no son casi las mismas. Las mismas en 40 años, las mismas y los mismos problemas, lo conversamos siempre. Es lo mismo. Porque nadie se atreve a hacer los cambios que de verdad el país necesita. Correcto. Queremos seguir haciendo lo mismo y esperamos resultados distintos. Eso lo definió Einstein como locura. Sí, entonces, sí. Y Einstein decía otra cosa, y discúlpame que te interrumpa ya que lo has citado. La lógica te lleva del punto A al punto B, pero la imaginación te lleva a donde sea.
Y resulta que cuando estás sentado en los pantalones de un ejecutivo que se encuentra atrapado, no puedes utilizar la lógica sino la imaginación también. Hay que ser innovador, hay que ser creativo, pero no solo del lado del ejecutivo, Ramiro. Claro. También del lado de los dirigentes sociales. No puede ser que las consignas sigan siendo las mismas y las recetas sigan siendo las mismas que han fracasado. ¿Por qué no están ahorita sentados con el gobierno diciéndole, señores, los ecuatorianos hemos hecho el esfuerzo de lograr la estabilidad fiscal? No es el gobierno que hoy celebra eso como un logro quien ha logrado la estabilidad fiscal. Somos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque sale de nuestro bolsillo, pues lo que pagamos un poco más por los combustibles, lo que nos están cobrando de impuestos adicionales, de ahí sale la estabilidad fiscal. Entonces, el gobierno tiene que comprender que la estabilidad fiscal, la salud de las finanzas públicas es necesaria, pero no es un fin, es un medio. ¿Por qué? Sí. Porque el libre mercado y estos dogmatismos de lado y lado hacen daño, los radicales enemigos de lo racional. El libre mercado no va pues a atender las necesidades básicas insatisfechas de una comunidad rural en andina o costeña o amazónica. No los va a atender. El Estado tiene que activar el aparato de la inversión social, el aparato de la inversión pública, que está apagado desde la pandemia. Está apagado desde la pandemia. Aún así, en pandemia, nosotros hacíamos esfuerzos por invertir, más que lo que se invierte ahora. A ver, es impresentable. Sí, escuchándolo, mi querido amigo, colega y amigo. Sí. Y esto es un diálogo, y mil disculpas. No. Entonces, ahí hay responsabilidad del gobierno de no activar el aparato de la inversión social de forma innovadora. Pero también hay responsabilidad de los manifestantes, que se les ponen de acuerdo en 9 de los 10 puntos, que ahora son 11 y serán 40, como les dije, mientras esto más se alarga. Y porque no quieren bajar 40 centavos en los combustibles. 40 centavos en los combustibles son $1.000 millones. Un punto del PIB. Perdón, $1.000 millones. Claro, ¿Por qué en vez de insistir en esto no salen y dicen, a ver, señor, ¿cómo invertimos estos $1.000 millones en desarrollo rural, en desarrollo social? Estas alternativas, trabajemos, ¿ya? Porque si se encarece el transporte público, ¿por qué no se lo damos gratuito a los estudiantes para incentivar la inserción escolar, evitar la deserción que se ha incrementado desde el 2015? Pero ¿por qué no estamos pensando fuera de la caja? ¿Por qué queremos repetir lo que no funciona? Yo solamente le quiero comentarle algunas cosas, ¿no? Y quiero que me conteste, mi querido presidente, como nos decimos los expresidentes de AERA, así nos decimos, respecto a la cosmovisión suya de lo que pasó en el 19 a lo que pasó acá con un aditamento. Ha habido también una guerra, así como hubo y entonces y ahora en comunicación. Hoy hay una guerra en la calle también, una guerra de la delincuencia organizada, una guerra política. Pero el asunto es que ayer se ganó una batalla política en el tema de la asamblea, pero en cambio la gente sigue en la calle. Las etnias siguen reclamando, Otto, y pues a mí se me parece tanto a lo que sufrieron ustedes y a lo que sufrió más que ustedes el Ecuador, porque el Ecuador... es que eso es importante, aquí no gana nadie. Es una vacuna que le cobra ellos a todos los gobiernos. Lo que está diciendo es una vacuna y lo sufre el Ecuador. Es como pagar una vacuna, es pagar una contribución. Es increíble. Eduardo, a ver, lo que los gobiernos debemos de comprender, ¿ya? Y lo que tenemos que entender es que la represión no es la que mantiene el orden, es la confianza la que mantiene el orden. Y la confianza se construye con empatía y con acciones. Usted me hablaba de mi cosmovisión. Y claro, esta es una palabra que se tiende a magnificar, pero no es más que la visión del mundo desde la perspectiva propia. Entonces, cada quien tiene una visión del mundo de la perspectiva propia y nunca vamos a coincidir en todo, porque todos tenemos interpretaciones distintas. De acuerdo. Distintas, ¿ya? Pero para eso existe la institucionalidad y la democracia. Sí, señor. Ahí es donde se resuelven nuestras diferencias y es donde tenemos que aceptar las reglas de ese juego. Y donde los perdedores, lo que no entienden los perdedores es que perdieron una elección y que algo de institucionalidad ganó este país. Y que hay que ir por las reglas y que vayan a ganar una elección o la pierdan. Y si la perdieron, si nos toca hermanos perdedores. 10 años someternos a un modelo que yo considero fracasado, que ha hecho daño, que ha generado problemas de los que todavía no salimos.
pues nos toca, pero democráticamente. Usted sabe, Eso. Andrés, y en esto yo quiero, usted sabe, Andrés, y usted sabe Eduardo que es a usted le Eduardo. consta. Yo también, así como hoy defiendo la institucionalidad Total. representada en el presidente electo en las urnas, la defendí en su momento cuando hubo el 30 de septiembre del 2010 en contra del señor Correa, por más que yo era un duro crítico de la gremialidad, de las cortapisas y los atropellos a la libertad de expresión que en esa época ocurrían, ¿verdad? Porque yo sí creo en las instituciones, yo sí creo en la democracia. Yo no puedo sentarme a dialogar con una persona que cree que aquí debe de haber indocomunismo o barbarie. Imagínense. Porque entonces, eso no es, desde el lado de él, esa no es una posición viable de diálogo. Abiertamente está diciendo que es caos, destrucción o indocomunismo. Señor, vaya a las urnas, estuvieron cerca Suficiente. en el 2021. Ahí nos vemos. Igual acá en Guayaquil hay que ir a las urnas y no hablar tanto. No se trata de tomarse por asalto la institucionalidad y la democracia. Quieren imponer con violencia. Así es. Lo que no pudieron ganar en las urnas. Perdónenme, malos perdedores, no lo entienden. Por eso es que quería un poco escucharlo y fue importante llamarlo, porque es lo mismo que creo que todos sentimos. Perdieron una elección, la regalaron, lo que quieran, la ganó otra persona y hay institucionalidad y democracia. Pero quieren arrebatarla como sea y desbaratar lo que queda del Ecuador, con los errores que tiene el gobierno. Volviendo a lo político, Eduardo, esta elección la pierden justamente por el caos que ocasionaron. Así es. Si usted revisa los resultados electorales del 2021, es el acercamiento del señor Arauz con el señor Vargas lo que le hace perder una elección que la tenían ganada. Porque en las provincias de Imbabura, Pichín, perdieron Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, sí, ¿ya? Y si se me escapa alguna, revise cómo perdieron. 4-1. La hemos analizado. Perdieron todo, Otto. Perdieron en esas provincias. Increíble. 3-1. Sí, señor, 4-1. Porque la gente, Eduardo, que es la mayoría, no se olvida ni se olvidará de cómo los dejaron sin medicinas, sin alimentos, sin poder trabajar, de cómo les destruyeron sus fuentes de empleo, sus fincas agrícolas, de cómo les tiraron la leche por los suelos, de cómo se les pudrieron las papas y los tomates, de cómo destruyeron las ambulancias, de cómo les contaminaron y los dejaron sin agua potable. Por supuesto. Sometiéndolos en un acto de terrorismo. La gente no a poner es en riesgo su salud y su vida. Esa gente no se olvidó y cuando fue a votar y lo vio el señor Arauz abrazado con el señor Vargas queriendo romantizar la violencia, queriendo romantizar el terrorismo, ese rato la gente dijo, no señores, esto no. Ahora, está el señor Lasso en el poder y debe de reconocer su gobierno que han fracasado en atender el sector social. Han fracasado teniendo los recursos. Entonces, están a tiempo. Están a tiempo de dialogar directamente, de acercarse a las comunidades. Y sobre todo que, Otto, algo que es súper importante, que lo hemos mencionado, pero tengo que verbalizar. Lo que dice usted lo hemos mencionado. La gente no quiere problemas, quiere vivir en paz. Y cuando vive en paz, tener medicinas, que el registro civil los atienda, tener empleo, tener seguridad, paz. Y esta gente tiene una agenda, como bien dice usted, del indocomunismo, que es el totalitarismo. Y si aplicamos ahí el silogismo marxista, está anarquía totalitaria. Totalmente, para poder reinar. Y a mí me apena que haya gente que plegue con eso, porque el totalitarismo no es lo que quiere el Ecuador y no ha votado por ellos jamás. Me disculpa, está Lucía Jaramillo también. Otto, con alguna pregunta. Saludo del economista Mauro Tocanini a Otto. También Otto, hay harta gallada nuestra de amigos que saluda. Pablo Cirani, Manuel Cucalón, Karen Péndola, David Mariscal. Bueno, entre otros que lo mandan a saludar. Un abrazo a todos. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo vas? Lucía Jaramillo te saluda. Y ya para culminar la entrevista y el diálogo, hola, cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos, bueno, la pregunta que todos queremos saber, si vienen las elecciones seccionales, ¿va Otto para alguna candidatura? La Lucía, se pone cáustica, Lucía, presidente, ¿vio? Y de no hacerlo, entonces, Otto, ¿qué vas a hacer? Porque tú eres una figura pues reconocida política, ex vicepresidente de la República y que no ha perdido su línea en entrevistas, como ahora estás dando tu opinión en lo que pasa en nuestro país. ¿Qué vas a hacer entonces de no hacerlo? No, yo no voy a ser candidato en el 2023. Yo he estado trabajando 2 años. La gente confunde siempre mi trabajo con proselitismo. Yo he estado trabajando y siempre lo haré.
tratando de ayudar dentro de mis posibilidades en las causas en las que creo que hay que trabajar. Y lo seguiré haciendo. Y lo hice desde que di un paso al costado en la vicepresidencia, lo hice sobre todo en compañía de un buen amigo, de una persona con una trayectoria impecable de honestidad, con una vocación de servicio y una capacidad de trabajo muy grande, que es Pedro Pablo Duarte. Y creo, espero, ojalá que él se anime a participar en las elecciones del 2023 aquí en la ciudad de Guayaquil o en la provincia del Guayas, pero eso es una decisión personal de él. Yo he aceptado una oportunidad académica en una de las mejores universidades del mundo. Acabo de regresar, un poco fui a hacer a revisar cómo es la situación allá. Ya. Regresé este domingo y me voy el 10 de julio. Voy a estar allá alrededor de 10 meses. Ah, ok. Y ¿Te vas voy a a estar formándome, preparándome, contribuyendo también, porque estaré dando clases también. Y bueno, eso es una experiencia personal que no la quiero dejar pasar. De crecimiento personal, así es. ¿Ah? De crecimiento Va a ser enriquecedor personal. en mi vida, es una oportunidad que no quiero despreciar. Yo valoro mucho lo académico, entiendo que no es lo único, pero valoro mucho lo académico, siempre lo he valorado en mi vida. Y pues se me abrió esa puerta y la voy a tomar, ¿no? Entonces, ese es mi destino inmediato. Ahora, tú me hablas del futuro, mira. 2025. Mira lo que pasa en el Ecuador en una semana, mira lo que pasa en el Ecuador en un año. Aquí la política, por desgracia, debería de contabilizarse como años de perro. O sea, un año cuentan por 7 aquí. ¿Ya? No podemos planificar tan anticipadamente lo que va a pasar más adelante. Tenemos que, yo en mi caso, aspiro que este gobierno rectifique, que actúe en concordancia con lo que corresponde a cualquier gobierno de un país como el nuestro, con tantas necesidades insatisfechas, que aproveche la coyuntura que se ha logrado en materia macroeconómica, porque miren, yo decía, la salud fiscal, la macroeconomía sana no es un fin, es un medio para implementar el bienestar en beneficio de los más necesitados de forma sostenible. Lo que hacía el modelo del socialismo del siglo XXI era implementarlo de forma insostenible, gastando más de lo que ingresa, despilfarrando con opacidad. Ahora hay que hacerlo con orden, para que sea sostenible en el tiempo, para que no termine esto en un hueco del que después no podemos salir. Entonces ahí se está quedando daño el gobierno, desde mi punto de vista. Y si no lo hacen, vamos a tener protestas de quien sea en los próximos 3, 4, 6 meses o un año. Así que mi aspiración es que corrijan, que rectifiquen y que en el 2025 podamos presentar los ecuatorianos que creemos en la democracia, en la institucionalidad, en la transparencia, los que luchamos contra la impunidad, los que creemos en la libertad, podamos presentar una alternativa de unidad. Entonces, esa es mi aspiración. Otto, hablas de una posibilidad de presentarte en el 2025, te acabamos de Hablo escuchar. de una posibilidad de presentar e impulsar una alternativa. ¿Por qué agrupación política lo harías? Porque yo no soy imprescindible en esto. Yo creo... Esa es una postura inteligente. Y esa es una postura, yo la digo siempre, nadie es imprescindible, solo Dios, el que cree en Dios, nadie es imprescindible. Yo también creo. El problema es ese, ojalá mi contribución sea cambiar eso, creer que aquí, o sea, hay un político que dice, es que si yo no estoy, es el fin del mundo. Por Dios, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? Nadie es imprescindible. Tenemos que trabajar para defender conceptos, instituciones, principios, luchar por causas, no por personas. Y sabe que, Otto, lo interesante y lo importante es que hay vida, si Dios nos da vida y salud a todos, que tengamos futuro, porque realmente lo que quiere el Ecuador, y esta es la verdad, salvo un grupo de gente que tiene esa postura de indocomunismo y de totalitarismo, otros de y los que quieren pescar en ese río que revuelven. También, y se suman nomás. Vean lo del señor Saquicela ayer, no es menor. No demuestra que esta es una estrategia que se viene construyendo hace meses. Pero por supuesto, y sobre todo, aquí lo habíamos advertido, él quería ser presidente, de alguna manera lo sabíamos. En todo caso. Sí, pues tiene una pinta de Alarcón que es casi absoluta. Yo pienso que no solamente pinta, sino afiliación a ese estilo. Eduardo, Otto, de alguna manera, ¿sabes qué queda como saldo positivo de estos, desde el sábado, de las intervenciones de las asambleas? Quedan varias lecturas. El primero, ¿no? Corroborar el bajísimo nivel de nuestros congresistas, y segundo también el oportunismo de gente como Saquicela, de gente como Salvador Quispe, y también escuchar a quienes, habiendo estado en la función pública como alcalde, escuchar a un Lenin Lara, al que el gobierno de Rafael Correa le entregó $130 millones para, eso es la vergüenza. Mira, para que solucione el problema del agua potable en Esmeralda. San Mateo se llama el proyecto. El proyecto de San Mateo.
Correcto, y no sabemos dónde están los recursos. O sea, varias de esas cosas quedan ahí, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es que no bajemos la guardia. Yo le decía a mis compañeros, no bajemos la guardia, porque esto sigue. Y la agenda está trazada, Otto, y marcada. Pero celebro que hayamos podido conversar con un amigo, con un buen amigo, como es usted, un querido amigo y un hombre inteligente que tiene aspiraciones, como todo el mundo las puede tener, pero que las verbaliza y que nos dio una visión de lo que se pasó, que la gente en Guayaquil y en el Ecuador se olvida fácilmente. Lo que pasamos en octubre del 19 no fue algo así nomás, no fue lo que se vivió en el gobierno anterior por la democracia y la lucha por liberar las instituciones y que no tengan dueño, fue algo titánico. Y de allí hemos comenzado. Esto sigue, Otto, y no se puede olvidar uno de lo que hicimos. Con errores y aciertos, Eduardo, hay que reconocerlos y corregirlos, ¿ya? Pero fue con las intenciones correctas, con la motivación correcta. Esa es la diferencia. Hay personas que se meten en política por la motivación equivocada, en búsqueda de resolver sus problemas personales, en búsqueda de mantener su impunidad. Y eso es lo que hay que cambiar. Y yo celebro que la gente decente dé un paso al frente, así sea como un paréntesis en la vida, como lo hizo usted, Eduardo. Como lo Muchas gracias, presidente. Dé un paso al frente para poder contribuir a que en algo mejoren las cosas, a que en algo veamos una oportunidad de un mejor futuro. Siempre que el Ecuador nos necesite, a todos yo creo, pero en mi caso personal, que soy un periodista político y que soy un periodista y un empresario de comunicación, pero siempre que la patria nos necesite, en el momento que nos necesite, igual que creo que a todos aquí, tendremos que dar el paso a costo de muchas cosas, pero siempre en favor del Ecuador, sin intereses, sino por el Ecuador. Presidente Otto, lo saluda el perrólogo de las estrellas, Boris Ortiz. El doctor Boris. Boris Ortiz le manda, dice que se prepare bien y que lo saluda, lo manda a saludar, y pues una gallada más. Oiga, abogado Mendoza, Dígame. hay algo que hay que aconsejarle a Otto, o sea, los políticos no se hacen en laboratorio, vaya, tómense su tiempito, pero venga que la piel, que hace mucha falta por estos lares. A mí me curtieron ya las bravas. Sí. Sí, le dieron palos, Me sí. tocó curtirme en serio, mi querido Ramiro. Pero a mí no me hable de laboratorio, que a mí sí me tocó fajarme en las peores crisis de mi historia. sí, Por eso es que le digo que el aprendizaje no es en las universidades, por eso aquellos políticos de laboratorio ya no son los que hacen el gobierno, son los que deben de hacer la patria. Pero en todo caso, yo tengo claro que Otto se recorrió el Ecuador entero, andaba hasta en canoa el hombre. Tiene derecho además. Eso se llama calle, Eduardo. Calle, como decimos aquí en el barrio. Calle, esquina, puñete, lo que sea. Se llamaba en la época nosotros esquina, claro. muchachos, hoy se llama Yo calle. creo que todo es una combinación de factores y las oportunidades que la vida da. Oiga, sigue saludando a la gente. Gabriel Muñoz le manda saludos, abrazo al futuro presidente. Un poco de gente se está palanqueando, Otto. Ya. Comience a presentar carpeta. Otto, le mando un abrazo. Espero verlo antes de que se vaya, espero darle un abrazo y conversar como siempre hacemos. Gracias por estar en I99 y en el diálogo, presidente. Saludos.